Shalom Ubrajá, querido público hispanoparlante de Amir Laaretz. Empezamos un nuevo Humash, empezamos Humash Shemot. También con el Humash de Shemot comenzamos los días de Shovavim. Shovavim es una sigla de las 6 perashot que vienen, ¿sí? Parashat Shemot. Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, ¿sí? Las 6 perashot estas, que son muy importantes porque son perashot de Teshuvah, especialmente en las cosas de Kedushá. Que nos cuidemos en esto, especialmente aquellos que están en el hemisferio sur, como Argentina, los demás países, que estamos en el verano. A veces uno tiene problemas con este rasgo de la Kedushá en esos días, pero justamente Hashem nos puso estas perashot para reforzarnos en ellas, y Bezat Hashem, en las próximas entregas hablaremos más de ellas. Que tengamos una buena semana, un buen Shovavim, que es muy especial y auspicioso para crecer en Kedushá. En el Humash Shemot vamos a entrar a Egipto, vamos a salir de él, vamos a recibir la Torah, y tenemos un gran protagonista en este Humash, que es Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, nuestro gran maestro. El Adalid de la humanidad. Lo interesante es que cuando la Torah lo quiere definir, lo denomina como el hombre más humilde de toda la historia. La humildad, la anavá, es muy necesaria para adquirir la Torah, para adquirir las buenas conductas de la Torah. Lo primero es la anavá. Encontramos un lindo remes, nos trae aquí al Rab Bergel, Rab Israel, en nombre de Rabbi Yitzhak Haber. Él escribe que la palabra anavá alude directamente a la Torah. ¿Por qué? Porque su sigla, sus Rashi Tevot, son Ain, Nun, Vav y Hei. La Ain tiene un valor numérico de 70. Son las 70 facetas de la Torah. Shivim Panim, la Torah. La Nun, 50. Son los 50 pórticos, puertas del entendimiento. Hamishim Sha'are Binah. La Vav, 6, son los 6 tratados de la Mishnah. Y la Hei, fácil, son los 5 tomos, los 5 Humashim de la Torah Kedoshá. Ain, Nun, Vav, Hei, Anavá, se consigue con Torah y la Torah se consigue con Anavá. Son recíprocos. Bueno, vamos a contar. Después del apogeo de haber estado en Egipto, Jacob vino con sus 12 hijos, que luego fueron las 12 tribus, llega una decadencia. ¿Por qué? ¿Cuándo cae el judío? El judío cae si transgrede una mitzvah, porque haberá, goreret haberá, un pecado induce al otro. ¿Cómo funciona? Y le echará bien y trata de convencernos. Vos sos un tzadik tan importante, tantas mitzvot tenés, tantas obras buenas, sos un ejemplo. Un pecadito, no pasa nada, es como un bocadillo. Lo que él no nos cuenta que los pecados no vienen en forma singular, vienen encadenados y uno lleva al otro. Y así uno descuida cierta cosa que hace, por ejemplo, el kashrut, está de vacaciones, entonces donde él está es un poquito más difícil conseguir, hace la vista gorda, pero no sabe que no solo esa transgresión está contando, sino que se viene como un tren detrás de ella. Pero hay otro motivo que a veces caemos, y más en forma de pueblo. Cuando ocurre algo muy trascendental, difícil. Por ejemplo, la muerte de Jacob Avinu. Cuando muere un gran tzadik, cuando murió el Rab Ovadia Yosef, cuando murió el Baba Sali, cuando murió el Hafetz Haim, cuando murió el Rambam, eso siempre provoca una época difícil después. Y así fue. Falleció Jacob, fallecieron sus hijos, y no había gente de esa talla que los conduzca en Mitzrayim, y de a poquito se fueron asimilando. Como dice el Pasuk, Vaitarebu bagoim, vailmedu maasehem. Se mezclaron con los goim y emularon su conducta. Punto tal que dice que la tierra se llenó de ellos, dice el Pasuk,
Y el Midrash dice, se llenaron los teatros, los circos, empezaron a admirar la cultura egipcia. Y así fue que fueron subyugados. Bueno, había que salir de eso. Hashem nos mandó a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, cuando él nació, la hija de Paró lo salvó del agua, pero antes, 3 meses antes, mientras la madre lo ocultó, dice que en el nacimiento de Moshe, la casa se llenó de luz. ¿Qué es esa luz? ¿De dónde viene esa luz? Esa era la luz de la creación. Cuando Hashem creó el mundo, lo creó perfecto. La luz que nosotros vemos irradia del sol. Empezó en el 4º día de la creación, pero estaba la primera luz. Esa luz es la luz, se llama Or Aganuz. La luz que está guardada para, si Dios quiere, cuando venga el Mashiach. Pero en sus momentos iluminó. Iluminó en el momento de Moshe Rabenu, iluminó en el momento de los Macabeos, que acabamos de salir de Hanukkah. ¿Qué pasó con Moshe Rabenu? Moshe Rabenu fue tomado por la hija de Paró y creció en el palacio del faraón hasta los 20 años. Cuando él salió, hacía falta restaurar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace falta para eso? Bueno, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿sí? Tenemos el gusto, tenemos el olfato, el oído, la vista y el tacto. Si nos fijamos, cada uno de ellos tiene su margen de utilización, como quien dice, hasta dónde pueden llegar. El más pequeño es el gusto. Las cosas tienen que estar, el alimento tiene que estar en la boca, muy, muy en contacto con nosotros. Después viene el tacto. Si no lo tocamos, no sentimos. Después viene el olfato, podemos oler cosas que están un poquito más lejos. Aún más el oír y mucho más la vista. La vista, podemos ver las galaxias que están tan lejos. Existe un 6º sentido, que es la intuición. La intuición, ¿dónde reside? Cada uno de estos sentidos que hablamos tiene dónde residir. Por ejemplo, la vista, los ojos. La intuición reside en el corazón. El corazón y la vista son los que más van lejos. Y esto es lo que hacía falta para redimir al pueblo de Israel. Alguien que ponga sus ojos y su corazón, que es lo máximo de sus sentidos, en el pueblo. Lo hizo Moshe. Salió del palacio y vio la opresión de su pueblo. Intentó ayudarlos. Y los ayudó. ¿Qué es lo que esto tenía que provocar? Una unión, una mancomunación. Y empezó. La Geulá ya estaba en el Petach, ya estaba en la puerta. Pero, como nunca faltan, 2 personas estropearon todo. Datán y Abiram. Cuando ellos estaban peleando entre ellos, y Moshe Rabenu trató de separarlos, ¿por qué le vas a pegar a tu compañero? ¡Ah, qué interesante! Tenemos un buen supervisor nuevo. Se lo vamos a contar al faraón. Lo delataron. Se tuvo que escapar. Y entonces, durante 60 años, se privó la Geulá de Israel. Por ese delato, se tuvo que escapar. Moshe Rabenu vuelve a los 80 años y redime al pueblo de Israel. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos? De no hablar de más. Y más que nada, de no estropear cuando hay algo que ya está formado o que se está formando. Hay unidad. Cuando hay unidad, la Shejinah reside sobre nosotros y podemos tener la Geulá, podemos tener una salvación, tanto personal como general. Cuando llegó Moshe Rabenu, entonces en ese momento sí, ya se había estado apto el pueblo para recibirlo y todos juntos lo recibieron y así fue que la Geulá llegó. Porque la luz esa depende de la unión. Cuando estemos unidos, cuando cada uno dé por el otro su corazón y sus ojos, quiere decir que contemple qué sucede con el otro y lo ayude, entonces enseguida viene la Geulá. Así como nuestros padres salieron de Egipto, que pronto salgamos nosotros de esta diáspora tan dura que
a veces nos aleja entre nosotros mismos. Besat Hashem, usemos el corazón y con nuestra intuición y la vista para fijarnos en cada uno de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de cada judío, y lo ayudemos. Así llegaremos pronto a la Geulah Shelema. Empecemos este Humash y bueno, antes que lo terminemos, que tengamos la Geulah Amitit. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Leitraot.